Era una noche bastante normal para mí. Tenía el fin de semana libre y planeaba no hacer absolutamente nada productivo en mis 2 días de descanso. Tenía algunos aperitivos y bebidas preparados en la mesa junto a mi sofá y estaba viendo una película tonta para pasar el rato. Afuera había una tormenta y era mucho peor de lo habitual por aquí. Los relámpagos eran realmente fuertes, como si tocaran tierra a menos de 1,5 kilómetros de distancia. Por lo general, encuentro consuelo en el clima lluvioso, pero esto era demasiado incluso para mi gusto. Lo que definitivamente no fue reconfortante fue cuando escuché algo golpear mi puerta principal. Fue solo un golpe sordo, lo que me hizo pensar que el viento había soplado algo contra ella. Me levanté y revisé afuera, abriendo la puerta y siendo golpeado por la lluvia y el viento. Sin embargo, no había nada allí que pudiera haber chocado contra mi puerta. De hecho, estaba tan confundido que incluso salí más para buscar algo cerca de mi porche. Sin obtener ninguna respuesta y solo empapándome con la lluvia, volví adentro. Fuera lo que fuese, parecía que se había ido. Mi camisa estaba completamente empapada, así que antes de hacer nada más, subí directamente y me puse una camisa limpia y me sequé con una toalla. Mientras estaba allí arriba, lo escuché de nuevo. Un fuerte golpe resonó contra la puerta principal. Me hizo saltar y murmurar en voz baja, ya que estaba genuinamente conmocionado por ello. Esperé a que hubiera más sonidos mientras recuperaba la compostura. Luego me moví hacia las escaleras y miré por encima de la barandilla hacia la puerta principal. Mis ojos se abrieron. La puerta estaba abierta. La lluvia salpicaba dentro y todo. Rápidamente corrí y la cerré lo mejor que pude, pero el mango estaba todo estropeado. Todavía no tenía idea de lo que había sucedido. Honestamente, pensé que había un tornado o algo así. Por supuesto, rápidamente me di cuenta de que esto era mucho más horrible de lo que pensaba. El charco que se formó dentro de la entrada tenía varias huellas de zapatos embarrados extendidas por todo el suelo. Con la puerta flojamente colocada en el marco, la dejé y comencé a seguir el camino de barro y agua a través del pasillo. No sé por qué, pero por alguna razón sentí que estaba atrapado allí, con quien quiera que estuviera adentro. Ahora sé que debería haber huido inmediatamente, pero en ese momento creo que el miedo y la adrenalina me hicieron actuar fuera de mí. Cuando doblé la esquina que conducía a la sala de estar, un par de botas viejas empapadas estaban tiradas en el suelo y las huellas de zapatos que estaba siguiendo terminaron. Levanté la vista. Las luces estaban apagadas en esta habitación y solo tenía un pequeño sofá y un sillón, y sabía que debían estar escondidos detrás de uno de ellos. Fue solo entonces, mientras miraba fijamente la habitación completamente oscura, de pie a solo unos metros de una persona desconocida, que me di cuenta de que necesitaba salir de allí lo antes posible. Rápidamente saqué mi teléfono del sofá en la sala de estar y corrí afuera hacia la tormenta. Luego encontré un árbol para refugiarme debajo mientras llamaba al 911. Tardaron varios minutos, pero finalmente llegaron. 4 oficiales entraron en mi casa y 1 minuto después salieron arrastrando a un hombre bajo la lluvia y lo metieron en su coche. Parecía loco. No sé cómo más describirlo. Su cabello era largo y sus ojos estaban hundidos. Lo que es aún más inquietante fue que después de que lo encerraron en el coche, volví adentro con un oficial y me dijeron que lo encontraron escondido debajo del sofá. Así que todo el tiempo que estuve mirando fijamente la habitación oscura, probablemente él me estaba mirando a mí.
aún peor. Encontramos un mazo detrás del sofá debajo del que se escondía. Obviamente lo usó para entrar, pero se desconoce qué más iba a hacer con él. Ojalá se quede encerrado por mucho tiempo. De lo contrario, probablemente viviré paranoico por el resto de mi vida. Bajé las escaleras y al oírlos gritar de nuevo, me di cuenta de que estaban cerca de la parte trasera de mi casa. Me acerqué a la ventana y espié a través de las persianas. Mi patio trasero estaba cercado, pero en medio de este había un tipo. Gritó de nuevo, pero no se movió. Se veía raro ahí parado, como si nada estuviera mal. Estaba muy oscuro, pero pude ver que llevaba una sudadera con capucha y vaqueros oscuros. Pensé que lo mejor era dejarlo en paz. Probablemente estaba borracho o drogado. Dejé la ventana y volví arriba. Casi en cuanto me fui, el tipo dejó de gritar. Me dio escalofríos, como si supiera que estaba allí, pero esperaba que solo significara que se iba. Un minuto después, atendí a otro cliente. Empecé a escribir mi mensaje y, antes de que pudiera terminar, unos golpes fuertes sonaron de repente abajo. Por el sonido hueco del plástico, supe que venían de la puerta trasera. Sabía que tenía que ser ese tipo, lo que me puso nervioso. ¿Qué querría? Estaba claro que no se iba a ir sin conseguirlo. Terminé de escribir rápidamente, cogí mi teléfono y denuncié al tipo a la policía. Luego volví a bajar. Miré por el pasillo e inmediatamente lo vi de pie en la puerta trasera. Tenía la cara pegada al cristal y me miraba fijamente. Empezó a golpear la puerta de nuevo y no sabía qué hacer, así que me quedé ahí parado. Después de unos 30 segundos, su cara se despegó del cristal y retrocedió. Luego caminó por mi patio trasero y escaló la cerca. Mientras observaba, pensando que todo había terminado, vi su figura moverse entre los paneles de la cerca y fue entonces cuando noté varias figuras más moviéndose fuera de la cerca. La policía tomó mi declaración de lo sucedido y describí al tipo lo mejor que pude. Creo que era un grupo tramando algo. Tal vez ese tipo solo quería que abriera la puerta y el resto entraría después. No lo sé. Solo ruego que fuera un intento al azar y no algo por lo que me estuvieran buscando específicamente. Si ese es el caso, podría no ser la última vez que los vea. Vivía en San Luis, Missouri, justo en el corazón de la ciudad. La alta tasa de criminalidad no era una exageración. Cada día surgían nuevas historias sobre sucesos terribles. Sin embargo, a pesar de vivir allí, hasta ese momento nunca me había pasado nada. Ni siquiera había presenciado nada personalmente. Siempre sentí que lo que sucedía estaba de alguna manera fuera de mi vida, así que intenté seguir como de costumbre. Trabajaba para Uber Eats y DoorDash, generalmente en bicicleta ya que estaba en la ciudad. Ese día estaba haciendo principalmente Uber Eats y había comenzado alrededor de la hora de la cena. El clima no era bueno, nublado y lloviendo a ratos, pero a veces es parte del trabajo, ya que el dinero no se hace solo. Alrededor de las 11 me encontraba bastante lejos de mi ubicación habitual, en el centro de la ciudad. Con la lluvia empeorando, estaba pensando en simplemente regresar en bicicleta para reajustar mi ubicación más cerca de casa, pero apareció un pedido que era demasiado difícil de rechazar. $30 por una entrega a 3 kilómetros. Como referencia, estaba en el límite de la ciudad, donde se fusiona con una zona más suburbana con casas pequeñas y grandes edificios de apartamentos. No era una zona agradable precisamente, pero tampoco era un lugar en el que no hubiera estado antes. Pedaleé hasta el restaurante, recogí la bolsa y la sujeté a mi bicicleta.
Mientras hacía esto, los faros de un coche iluminaban la acera en la que estaba. Estaba aparcado un poco más adelante y había estado allí todo el tiempo. Me subí a mi bicicleta y comencé a salir, y al hacerlo vi que los faros se movían y continuaban detrás de mí. Una simple coincidencia, supuse, pero mientras daba algunas vueltas y pedaleaba hacia el vecindario, ese mismo coche seguía detrás de mí. Después de un par de minutos, llegué al edificio de apartamentos al que iba la entrega. Me detuve en el estacionamiento para bicicletas y pasé mi cadena alrededor. Y momentos después, el coche entró en el estacionamiento. Ahora estaba un poco asustado. Tal vez todavía era una coincidencia, pero todavía estaba un poco nervioso de que posiblemente me robaran la bicicleta. Tomé el pedido y me apresuré a entrar, tratando de dejarlo rápidamente. Subí al segundo piso y llegué a la habitación. Luego llamé a la puerta. Era un pago en efectivo, que mucha gente hace por aquí, pero era súper inconveniente en ese momento. Mientras esperaba que abrieran, miré hacia el pasillo. Estaba tenuemente iluminado y muy deteriorado, con pintura descascarada en las paredes, baldosas faltantes en el techo e incluso algo de moho cerca de algunas de las puertas. También era extrañamente silencioso para un edificio tan grande, lo suficientemente silencioso como para que pudiera escuchar a un par de personas subiendo los escalones. Llamé a la puerta de nuevo, pero mantuve mis ojos fijos en el extremo del pasillo. Podía sentir cómo mi ritmo cardíaco aumentaba, como si mi cuerpo supiera que algo andaba mal. Entonces, 2 hombres aparecieron al final del pasillo. Caminaban hacia mí, haciendo contacto visual, como si me estuvieran desafiando con la mirada. La persona en la habitación aún no abría, pero no sabía qué hacer. Intenté irme y pasar junto a los 2 hombres, pero bloquearon todo el corredor y me empujaron hacia atrás. Entonces, las puertas se abrieron de golpe. Otro hombre, claramente con estos 2, me ayudó a meterme a la fuerza en su habitación, cerrando y bloqueando la puerta conmigo dentro. Estaba gritando por mi vida en ese momento, sin idea de lo que estaba pasando. Me amenazaron y me llevaron al dormitorio, que estaba completamente vacío. Me arrojaron dentro y cerraron la puerta con llave. Me senté allí en medio de la pequeña habitación vacía y me sentí desesperado y aterrorizado. Podía escuchar a los 3 hombres hablando y dijeron algo sobre meternos a ambos en un coche. A ambos. No sabía lo que eso significaba. El silencio se rompió con gritos, aunque no provenían de los captores, sino de los oficiales de policía que exigían a voces que abrieran la puerta. Parecía que los hombres se habían rendido sin oponer resistencia. Poco después, me ayudaron a salir, y fue entonces cuando comprendí la magnitud de la situación. Había otra víctima en una habitación cercana. Aparentemente, unos 10 minutos antes de mi llegada, habían repetido el mismo modus operandi con otro repartidor. Lo habían atraído con un pedido falso, lo habían seguido y secuestrado. Afortunadamente, un vecino escuchó el alboroto y alertó a las autoridades, lo que explica la rápida intervención policial. Nadie sabe con certeza qué habría sucedido si la ayuda no hubiera llegado a tiempo. Los captores no revelaron sus intenciones, dejando a la policía la tarea de reconstruir los hechos a partir de las evidencias. Afortunadamente, todo indicaba que era su primer intento de algo así, lo que quizás signifique que sea también el último. No quiero ni imaginar lo que podría haber ocurrido si los vecinos no nos hubieran salvado.